No, buenas noches. Hoy el presentador es otro, no yo. Dijeron que lo Bueno, puedo. buenas noches para todos. Bienvenido, Johnny, como entrevistado en el banquillo de los acusados, de los interpelados. Y por supuesto, Ana María, pilar fundamental en este ciclo de, vamos a llamarlas, conferencias, charlas, entrevistas, podcasts. Tiene de todo. La verdad es que estos eventos que ha organizado Cultura Mundi con la humilde alianza con Editorial Diosa Blanca, poetizando, hacía mucha falta. Creo que el diálogo poético también camina y fluye por las redes, ¿no? Entonces, bueno, voy a primero, antes que nada, hacer una breve reseña de quién es hoy nuestro entrevistado, Muy breve. Johnny Gaposki, psicoanalista, psicólogo clínico, docente de la Universidad Metropolitana en la Escuela de Psicología del Decanato de Ciencias, por supuesto, dramaturgo de alto nivel, director teatral, miembro del Círculo de Escritores de Venezuela, director académico de Cultura Mundis, este espacio que hoy nos se presta para difundir la palabra poética, director editor de la colección Mundo Psicoanalítico. Eh, Aparte de esta breve reseña introductoria, me llama la atención este, dentro de sus premios, tiene en el año 78 premio de poesía UCAP, o sea que él empezó siendo poeta. En el año 1988 recibe el premio municipal de teatro por Los Puentes Rotos. En narrativa, bueno, ha escrito muchísimo, pero fundamentalmente me estoy leyendo un libro extraordinario, Ana, Recuerdos de la Casa Verde, Homer, 1998, editado hace pues en el 2018, perdón, en 1998, Soy tan. y me parece muy interesante dentro de su narrativa ensayística, dos libros que me parecen fundamentales. En el 2018, Sublimaciones, Psicoanálisis y Arte, con lo cual él ha integrado todos estos temas, editado por la Universidad Metropolitana, y Arte y Psicoanálisis, Invenciones Artísticas Inéditas de Sujetos Singulares. Ha hecho, por supuesto, adaptaciones infinitas para la televisión, dramaturgo que si nos ponemos a leer toda su obra de dramaturgia, estaríamos aquí todo el programa. Y por supuesto también ha incursionado en adaptaciones de televisión de algunos cuentos, de algunas otras cosas. O sea, se ha metido un poco con el tema de la televisión y muy recientemente articulista privilegiado de Pro Da Vinci. Bueno, esta es la reseña del personaje extraordinario que es Johnny Gablowski. Obviamente esto es un resumen muy corto, ¿no? Para lo que él ha hecho. Bueno, sin más le paso la palabra a Ana María para que empiece a soltar sus preguntas. Adelante, querida. Buenas noches a todos, buenas noches, Johnny, Buenas noches, Edgar. Ana. Bueno, encantada de estar contigo esta vez, siendo tú el entrevistado, el interpelado. Entonces, claro, voy a copiarme de ti porque eh, eh, es necesario, es justo y necesario que me copie de ti y haga esa pregunta que tú haces siempre. ¿Qué es para Johnny Jablowski la poesía? Wow. ¿Me oyes bien? Te oigo bien, perfecto. Mira, Ana, probablemente esa pregunta que yo hago es tratando de descubrir la respuesta porque no es fácil responder qué es la poesía. Ujú. Hace poco fui muy afortunado de estar cenando con Santos López y le hice esa pregunta. Y Santos me dio una pista, aparte de
Pero algo que dijo Igor que quiero rescatar luego, pero Santos me dio una pista. Pues Santos me habló, yo le comentaba que la poesía es algo muy general para poder definirlo, y Santos me decía que la poesía es palabra. Y yo le comentaba, sí, pero también la poesía es palabra, pero también la poesía es imagen. Entonces llegamos a Y que la palabra como una aproximación de que es una forma de desnudar el alma, de desnudar el espíritu. Hay poetas, y esto es un poco lo que conversaba con él, que se expresan a través del espíritu, otros se expresan a través de la palabra. Yo le comentaba que, por ejemplo, Kurosawa es un poeta de la imagen, que si hay algo donde yo descubrí la poesía, o una faceta de la poesía, es uno de los momentos especiales en mi vida, que es ese cuando me quedo solo en un teatro. Me quedo solo viendo el escenario, imaginando la obra y montando las luces. Para mí ese es un momento especial y es un momento privilegiado. Y que en el momento de montar las luces y recrear esa atmósfera, eso es otra forma de hacer poesía. Entonces, quizás pudiera decir que me acerco más a un decir que la poesía es como decía Freud. La poesía es lo que resume el hecho artístico, que Ujú. puede Eh, ser ora desde la belleza o, como dijo Higo, ora desde lo fáustico, desde lo luciferino. Oye, yo quisiera prolongar un poco la pregunta que ha hecho Ana María y perdóname, Ana, pero esto que tocabas de hacer referencia, que lo dices muy bien en la entrevista que te hace Maritza Jiménez en el Universal, cuando hablas de que la poesía no se circunscribe a la palabra y hablas de ese vacío sagrado, ¿no? Ese vacío sagrado de que es la sala vacía en espera de esa imagen secuencial de la escena, ¿no? Del drama. Eh, y dice pues que obviamente la poesía no se circunscribe a la palabra. Sin embargo, yo hice referencia en uno de los primeros pasos que tú das dentro de tu, vamos a decir, trascendencia anímica y espiritual hacia el arte, es el premio UCAP de poesía en el año 78, lo Exterior. cual, lo cual me da a entender que de alguna manera con este nuevo poemario que estás sacando, tú estás como haciendo una elipsis en donde estás retornando nuevamente a tu origen, ¿no? Seguramente transformado enormemente, porque del 78 al 2024, pues han pasado muchas cosas de las cuales apenas hemos rozado en el resumen curricular que yo he hecho de tu actividad, pero fíjate que tú regresas al origen, a la fuente, a la palabra, ¿no? Entonces, siendo tú un sanador de almas, como lo eres, cuyo elemento primordial terapéutico es sin duda alguna la palabra, el vínculo de la palabra como elemento de transferencia con el paciente, con el sufriente o con el buscador. ¿No crees que en este vértice confluyente de la palabra poética y la palabra sanadora, ellas tienen un proceso dinámico que las hermana? Totalmente, totalmente. Eh, yo creo, y aquí Ana, que comparte conmigo estas lides del mundo de la psique, eh, tanto el artista como el que trabaja en el campo psi es un hijo de Quirón, o sea, somos sanadores heridos, de alguna manera. Fíjate que yo me dio por leer, por revisar, o sea, ¿qué es lo primero que yo escribo? Lo primero que yo escribo teniendo 6 años es una poesía, que es cuando mi madre me agarra y me lleva donde el poeta Luis Pastor y le dice, mira, ayúdame a ver qué hago con este muchacho. Pero tú te pones a ver y siempre de una u otra manera la poesía llega como para ayudar a tramitar el dolor o tramitar lo incomprensible y ojo, no siempre
es fácil llegar a ese camino. O sea, de repente, bueno, hay gente que dice me dedico a la poesía estrictamente. Yo soy de la clase de escritores que yo no sé por dónde voy a escribir. O sea, yo sé que yo empecé con la poesía, que luego escribí televisión, que luego escribí teatro, narrativa, pero yo no busco cómo voy a escribir. Creo que lo que siento, lo que vivo, es lo que elige el lenguaje en que quiere ser expresado. Tú lo sabes perfectamente, que el libro que estoy ahorita escribiendo, yo no sé qué es, yo no sé si es un poemario, no sé si es narrativa o esa palabra que ahorita hemos estado hablando y que me parece terrible, transgenérica, este, pero eh, yo no me propongo el estilo lo encuentra aquello que poco a poco empieza a surgir. Muy En- bello, muy bello. De todas maneras, yo diría que en tu caso, por lo que yo he podido ver, y como digo, me llama la atención que tu origen empieza de trascendencia escritural, empieza con la poesía, pasas todo este elipsis y ahora vuelves otra vez, ¿no? Yo creo que la poesía, más que una búsqueda, es un encuentro. La poesía es el momento del encuentro. Y me da la impresión de que tú has, con este poemario, que es un poco la temática de la entrevista de hoy, eh, te has reencontrado contigo mismo, te has reencontrado con el otro, por supuesto, al salirte al mismo tiempo de esa postura cotidiana que nos cerca, que nos circunscribe, que nos produce alienación. Por lo tanto, creo que es muy importante en tu mundo anímico personal y en tu mundo trascendente como escritor que estés volviendo a la poesía. No sé qué tendrá que decir Ana, seguramente tiene algunas otras cosas que decir, ¿no? Es que Edgar, yo intenté, cuando pasé por todo este proceso del cual hablo en Poemas Químicos, yo intenté hacerlo una obra de teatro. Luego intenté que fuera una novela, después intenté que fuera un ensayo y no había forma. Pero mientras estaba sucediendo todo, en las noches, tarde en la noche, la única manera que podía yo expresar lo que estaba viviendo era a través de la poesía. Y eso es lo que me convenció que en este caso la poesía es probablemente lo más descarnado, eh, el, el- el estilo más descarnado que puede haber en la literatura. Que si tú lo unes al tema del misterio de la palabra, o lo unes a lo sublime, o parafraseando a Igor, a lo luciferino que puede tener, este, te da vías, te da vías, pero no existe poesía sin una... Es que la poesía no admite ficción, Edgar. La poesía admite velos, admite veladuras, pero no admite ficciones. Mm. Fíjate, Johnny, has hecho varias veces alusión a la palabra luciferino, recordando a nuestro querido Igor, y la has opuesto a la belleza, ¿no? Dijiste belleza por un lado, o puede aparecer como algo luciferino. Y yo pienso que también es belleza, ¿no? Son registros de la belleza, distintos registros. De hecho, si nos vamos al mito, Lucifer era el Lucifer, ángel más bello, era el ellos, más bello. Luzbel, Ok. Entonces, fíjate, volviendo y puntualizando en este libro, que me parece un libro de suma importancia, porque conjuga eso que acabas de decir, lo descarnado de la palabra, o sea, cómo la palabra puede llegar sin ficción ante un episodio vital eh, transformador, un episodio que genera un quiebre en el alma de cualquiera, como es la enfermedad.
Y este poemario, Poemas Químicos, nace de un episodio de tu vida dramático que tiene que ver con el cuerpo, con la enfermedad, con la muerte. Y quisiera traerte unos versos tuyos que me parecen muy profundos y que dan cuenta de esto que estamos hablando, tanto de qué es la poesía o cómo se manifiesta. Yo siempre apelo a plantearme un acontecimiento poético en la palabra, o sea, que utiliza como vehículo la palabra, pero lo que está detrás, impulsando la palabra, es un acontecimiento poético. Hay un poema tuyo muy bello que, un poco para resumir malamente, porque no sería el caso resumir el libro, pero el libro tiene etapas, ¿no? Que me parecen muy interesantes precisamente en todo lo que es el calvario de una enfermedad, el calvario de la bajada al inframundo, ese periplo que nos lleva a lo más profundo a través del dolor y a través del cuerpo como manifestación dolorosa. Tú dices en un poema, la última estrofa dice, la palabra rota encontrará una cicatriz para ser escrita. Me interesa mucho esta estrofa. La palabra rota encontrará una cicatriz para ser escrita. Como estamos hablando del curador herido, la herida, la cicatriz, yo quisiera que ahondaras y que nos mostraras cómo es eso, si la poesía es una palabra rota que aparece, que necesita ser escrita a través de una herida, a través de una cicatriz o a través de ambas. A ver, Ana, ¿fui clara en la pregunta? perfecto, perfecto. Lo que tú dices es completamente válido. Cuando yo lo escribí, me refería a otra cosa. Me refería a que cuando a uno le dan el diagnóstico, le dicen que tienen que hacer una quimioterapia, ahí toda palabra pierde significación. Uno no sabe qué hacer frente a eso porque es un encuentro directo con la muerte. Y empiezan todas las palabras del principio, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hay un punto donde no hay palabras que definan eso que en ese momento se vive. Entonces, cuando empiezan las biopsias, cuando empiezan las operaciones, cuando empiezan, eso que voy a llamar desde Lacan lo real, o sea, aquello que no tiene nombre, la angustia, que no hay forma de escribirla, se empieza a escribir en el cuerpo. Entonces, el primer lugar donde se escribe la poesía, o donde se escribe, vamos a decir, lo traumático, es en el cuerpo. Ujú. O sea, igualito como antes los jeroglíficos se tallaban en la piedra, lo no representable se escribe en el cuerpo. Y cada una de esas cicatrices cuenta un momento de la vida, cuenta una historia, que luego cómo se va a significantizar, cómo se va a poner en palabras, puede ser poesía, puede ser narrativa, puede ser una imagen, puede ser una pintura X, pero o puede no tener vías de representación, que eso es el peor de los casos. Por eso yo creo, y aquí entonces me uno a lo que tú estás diciendo y a lo que Edgar señalaba antes, el arte es una vía de sanación. Ujú. El poder utilizar cualquiera de las vías del arte. Por eso Freud decía de el poeta, para hablar de la generalidad del arte como vía de elaboración de lo traumático. Es una vía de sanación. Y bueno, uno tiene la bendición de poder acceder con más facilidad a alguna de estas vías, ¿no? Eh, pero, pero donde primero la angustia se inscribe es en el cuerpo, como un jeroglífico.
En el Sí, mismo poema, unas estrofas anteriores al poema dice, algún día mi piel escribirá un nuevo abecedario, que va por la misma idea, ¿no? Y la piel y el cuerpo, la paradoja es que son lo más profundo. La piel es lo más profundo y el cuerpo es lo más profundo que tenemos. Generalmente se mira de otra manera, como que somos pura superficie, la piel es la superficie. Es muy interesante lo que estás diciendo porque si la palabra logra atrapar algo de eso que es lo más profundo, lo que se genera donde ni siquiera hay lenguaje, donde se genera en el área preverbal de nuestra existencia, el ponerle nombre significaría de alguna manera un conjuro, ¿no? Entonces la poesía es un conjuro ante la enfermedad, Johnny. ante la vida, ante la existencia. Mm, Claro que lo es, ujú. claro que lo que es. La poesía es trance y como trance lleva un conjuro. sí. Bueno, Silvestrada, Alfredo Silvestrada escribió un libro maravilloso que se llama La palabra transmutada. Utiliza incluso esa palabra alquímica. Por cierto, Johnny, no seas tímido y pon la foto de la portada de tu libro como Ya, fondo para que los escuchas sepan que ese libro ya está prácticamente en las manos, en los ojos y en el alma de los futuros próximos lectores. déjame Entonces, pon buscar, una déjame buscar. foto que me parece muy interesante porque ahí se ve un hombre en medio de un ojo del huracán, que por cierto es uno de los títulos o subtítulos episódicos de tu poemario, buscando la luz, ¿no? Fíjate que cuando tú hablas de Freud en esa cita, yo quería hacer aquí una cita muy breve de Freud. Dice, a nosotros los legos siempre nos intrigó poderosamente averiguar de dónde esa maravillosa personalidad, el poeta, toma sus materiales y cómo logró conmovernos con ellos y provocar en nosotros unas excitaciones de las que quizás ni siquiera nos creíamos capaces. Freud en 1908. Este, quiero un poco adentrarme ya en la temática de tu libro. Eh, Haciendo un poco el eco de lo que tú y Ana María dicen, de que el arte obviamente es un medio de sanación, pero ¿cuál es el proceso? Cómo es que es capaz la poesía y el arte en general producir una? No eres el primer artista o ser sensible que busca esto en su obra concreta, ¿no? Remedios Varo, esa gran pintora muy admirada por Ana María, hizo toda una serie de dibujos que se llama Psicoanálisis y Alquimia, por cierto, ¿no? Hago referencia a la alquimia por el título de tu poemario, que es Poemas Químicos. Kandinsky, en su libro Espiritualidad y el Arte, también habla de alquimia. Y Jung, cuando habla de la alquimia, habla de que el alquimista es un buscador de ese espíritu mercurial, ¿no? De ese, como él lo llama, antropos, o elemento de la naturaleza material, visible, y que cuando hallaba eso, hallaba ese antropos dentro de sí mismo, ¿no? De esta manera, el alquimista tratando de redimir la naturaleza se redimía en realidad a sí mismo, ¿no? Y aquí una muy breve cita de Jung dice, la alquimia representa, tú que eres de teatro y que eres de drama, dice, la alquimia representa la proyección de un drama en términos de laboratorio, que es a un tiempo cósmico y espiritual, es un drama espiritual. Entonces, eh, cómo, ¿cómo planteas tú ese camino, ese recorrido de transformaciones, que si nos vamos hacia la alquimia o hacia los términos alquímicos va del nigredo al albedo y al rubedo? eh, ¿Cómo cómo lo vivenciaste tú de manera de poderlo poner a través de la palabra transmutada, como decía Alfredo Silvestrada, en un poemario de esta naturaleza?
y transmitirlo, ¿no? Si me permiten, me gustaría leer un poema de, de poemas químicos que le dediqué a Trudy Bendellán, porque justamente ella me acompañó dentro de esto y fue cuando ella me hizo entender el pasaje del caos, del putrefactio, del caos general que vendría siendo el nigredo a poder salir hacia el blanqueamiento, hacia el albedo. Eh, el poema se llama El viaje al químico, Iter Doloris, y dice así, es un poema largo, pero voy a leer la primera parte. Tú dices, había una vez, puedes contar la historia, estuviste ahí. Yo decía, allí están las riberas del Aqueronte. Sosteniendo mi mano decías, no es momento aún. Veía tu rostro, repetía, no es momento aún. Veíamos las gotas caer, 5. Primero, la del sueño. Segundo, el inicio. Tercero, el camino. Cuarta, la advertencia. Quinta, el dolor. Tú sostenías mi mano, no sabías qué decir. Yo veía tu rostro, preocupada. Cierro los ojos, siento el temor a Caronte. Sostenías mi mano, no te vayas. Te digo, no lo haré. Aún hay demasiado amor. Dices, escucha, escucha, hablemos del mañana. Subimos a la torre, y en los recipientes la palabra de cristal, bajo mi rostro, tu voz mi guía, lejos, muy lejos. 5 gotas resuenan en mi vuelo. La primera, la del sueño, la segunda, el inicio, la tercera, el camino, la cuarta, la advertencia, la quinta, el dolor. Luego empiezo a hablar del nigredo, el albedo y eso, pero esto es parte de cómo fui aprendiendo un poco lo que viene siendo la enseñanza de Jung en tanto lo que es la alquimia como transformación del espíritu, como vía de conocimiento y transformación. No sé si con esto. Fíjate, Johnny, que nosotros hemos venido hablando varias veces de que la poesía debe de alguna manera o tiende o debería tender, si se puede llamar así, a trascender lo puramente anecdótico, ¿no? Y hacer de una experiencia eh, humana, personal, de la bios, como decían los griegos, transformarla en una experiencia humana universal. Entonces creo que uno de los valores de tu libro, de tu poemario, es eso, porque no se trata de que Johnny está contando su experiencia como paciente, el tránsito a través de la enfermedad, sino que cuando uno lo lee, uno está leyendo allí un poco parte de este poema extraordinario que le dedicas a Trudy, la sacerdotisa, es plantearse que toda enfermedad o todo sufrimiento humano implica rituales y pasajes, umbrales, Correcto, ¿no? Que tú lo manejas muy bien. De hecho, comienzas con un umbral, ¿no? O sea, hay que hacer tránsitos, hay que hacer, eh, mm, eh, hay que bajar al inframundo, hay que entrar en una especie de ordalía, hay que transformarse, hay que emerger. Y todo esto lo convierte una experiencia personal, de sufrimiento personal, biográfico, lo conviertes en una experiencia trascendente, una experiencia que cualquiera que lee el libro haya o no estado enfermo, cosa que es dudosa porque uno siempre ha estado enfermo de algo o está enfermo de algo o sufre por algo. Eh, Creo que eso se ve extraordinariamente bien e incluso
me llevas, y creo que también te lo comenté en algunos de los textos, me llevas directo a uno de los mitos más antiguos, que es el mito de Inanna, de la diosa babilónica, cómo ella tiene que bajar porque su hermana está enferma en el inframundo y ella debe bajar. Y cómo ella pasa a través de 7 puertas, va descendiendo y se va despojando de sus avalorios, de sus significados, de sus significantes, se despoja de las joyas, del traje, del cuerpo, incluso se despoja de la piel. Al final ella termina colgando la piel cuando llega al inframundo. Hay uno de los poemas que a mí me gusta mucho, que es cuando tú vas entrando al hospital, a la clínica, y vas sintiendo el que lee ese despojo, esa entrega, donde queda un poco lo que tú dices, el cuerpo vuelve a un estado, una especie de estado de inocencia, donde el otro va a ser el que escribe algo que no sabemos qué es lo que escribe. Tú lo dices muy bien. No sé si sabes cuál es el poema, yo creo que sí, para que lo leyeras, porque me encanta ese poema, esa transición de cuando tú vienes entrando en la camilla y vas siendo despojado, ¿no? Oh, sí, Léelo tú, Ana María. léelo tú, Ana. A ver, El 7, desnudez. ese está, ya va, ajá, ese está comenzando, comenzando, Sí, creo que es este, desnudez. ese está en qué página, a ver, Eh, desnudez. Ah, sí, ah, sí, sí, pero más todavía, yo lo tengo anotado aquí porque me interesa muchísimo que comienzas con la palabra anónimo, que significa sin nombre. sí, ya sé, Anónimo. sí, Anónimo, pasillo de clínica, pálido verde, uniforme, bata blanca, bata de papel, desnudez. Cuerpo expuesto, anónimo, mirada perdida. Los pasos retumban, bam, bam, bam. Mi cuerpo pierde fuerza cada paso, bam, bam, bam. Sigo, ¿no? Piel blanca, muy blanca, silla de ruedas. Y alguien dice, ¿no? Estás solo, solo, solo. Historia repetida. Sigo, anónimo, pasillo de clínica. Vuelves otra vez, ¿no? Desnudez, camilla por pedestal, sala de emergencia por museo, cuerpo expuesto, desnudo, soy de piedra, de mármol, no, no, de mármol no, de mármol las lápidas, soy carne expuesta, carne viva ante la mirada fría, en el frío emergencia. No hay fuerza para el pudor, no hay pedestal, no hay museo, no hay una manta. Me parece extraordinario cómo aquí veo yo la bajada de Inanna, pero la bajada de Inanna aquí en la clínica, aquí con Johnny. A sí, eso me refiero cuando digo ya tu historia dolorosa es transmutada, como diría Silvestre, es transmutada en un episodio mítico, universal y profundo. sí. eh, no es fácil, no es fácil, pero es ese tema de... Lo que pasa es que fue un periodo muy fuerte porque pasamos 5 meses tratando de conseguir un diagnóstico. Y en ese periplo hasta que, bueno, llegué a las manos de Mildred de Borrego, la doctora Mildred Borrego, que yo le llamo la mano de Dios, fue pasar por 12 médicos para quienes lo que era eso, o sea, era carne expuesta en una camilla, pero ninguno daba con lo que yo tenía y aparte muchas veces el trato era
no era una persona, era un pedazo de carne. Por eso si Ujú, ves el poema que va más adelante, donde digo diagnóstico, no lo sé, como carta sin remitente, sonido hueco, diagnóstico, una interrogante, dos interrogantes, tres interrogantes, mi cuerpo grita, nadie entiende su lenguaje, nadie descifra el alfabeto. Abren mi cuello, sacan ganglios, sangre, escriben el dolor con cicatrices, sacan dudas, insomnios, recuerdos, temores, desconsuelos, esperanzas, rencores, perdones. Mi cuerpo grita, nadie entiende su lenguaje. O sea, ujú. fue, Lo tengo aquí anotado, mi cuerpo grita. Interesantísimo la dinámica entre el cuerpo tratando de mostrarse y tratando de decirse y nadie entiende su lenguaje, pero es que uno mismo no lo entiende y ahí es donde aparece la palabra poética como elemento, no sé si salvador, pero sanador por lo menos, ¿no? Hay un tema con Joseph Campbell que es importante cuando él dice que uno tiene que encontrar su mito, ¿no? Y a veces los mitos van a depender del momento que uno esté viviendo. Si encuentras el mito, encuentras la palabra, porque el mito significa cuento. Entonces te puedes contar, te puedes contar, te puedes renombrar, ¿no? El cuerpo que deja de tener nombre va a tener nombre. Y el diagnóstico, que a veces los pacientes se agarran mucho al diagnóstico y dicen, por ejemplo, yo soy diabético, como que eso es una identidad. no, Fíjate, me encanta cuando tú dices mármol, no, porque el mármol, en el diagnóstico hay algo de mármol, ¿verdad? Hay algo de lápida, ¿no? Usted es un linfoma, usted es un psicótico. Es decir, el nombre que hay que encontrar es el nombre del mito propio, el nombre del alma, ¿no? Y creo que a través de poemas químicos, la vía que buscaste, y por eso vuelves a la poesía, y el poemario emerge de ti porque estás buscando el nombre de tu alma. sí, me encanta eso que dices, te agradezco. Por eso Sí, yo creo que esa es la vía de salvación, además, porque si te identificas con el diagnóstico, estás dándole la mano a la enfermedad, o le estás dando la mano a lo traumático. Y justamente en Estás esta poniendo la imagen, lápida. Ujú. sí, y por eso la imagen esta que Edgar tan inteligentemente trae para diseño de la portada y que tiene que ver con el hombre buscando la luz, buscando una salida en última instancia. viéndola, viéndola. Aquí quería incluso hacer varias acotaciones antes de hacerte tal vez una de las preguntas finales antes del cierre, ¿no? Yo estoy humildemente haciendo una pequeña aproximación, o como Ana María, un poco, como dice, una crónica anímica de mi lectura. Eh, Basándome un poco en el libro de Erich Newman, recientemente publicado, que se llama El inconsciente creativo. Él ahí habla de los pasos alquímicos. Dice, por ejemplo, que la negrura, la nigredo, significa el colapso total de las distinciones, de las formas, de todo aquello que es conocido y definido. Dice, cuando la libido psíquica refluye hacia la oscuridad, el individuo recae en la materia prima o en la prima materia, ¿no? Que ese caos, ese estado psíquico original, que si no llamamos inconsciente no sabemos qué nombre darle, y es donde se inicia tal vez la participación mística, ¿no? Es donde se reactiva la experiencia, la vivencia mística. Dice que esa disolución del mundo exterior por la bajada del inframundo, de la forma y del individuo, conduce a la deshumanización del arte. Fíjate qué increíble, ¿no? La energía vital abandona la forma humana, que hasta entonces era la encarnación de esa expresión artística, y despierta formas extrahumanas y prehumanas. Entonces esa figura humana, que en un sentido psicológico correspondía a la personalidad centrada en el yo y en el sistema de la conciencia,
es reemplazada por una vitalidad anónima. Fíjate que Ana María habla de lo anónimo, ¿no? Del inconsciente en permanente flujo dinámico de esa fuerza creativa existente en la naturaleza y en el alma humana que la replica. Entonces, esa acotación que hace Ana María de la fragilidad, no en realidad más que fragilidad es el despojo, es ese desnudo, como se llama el poema, en donde tú te despojas de todo y caes en un estado más que de fragilidad, de entrega. Entonces ahí te quería hacer la pregunta. Manuel Llorens, en la revista, creo que es la número 15 del año 2020, y Carlos Valedón, que la dedican exclusivamente a la creación, al fenómeno de la psique y de la creación y del inconsciente creativo, habla de que, en contraposición de muchos autores que dicen que la creación es un mecanismo de defensa, dentro de los cuales la sublimación es el más apropiado, él dice que no, que él cree que el artista más bien es un individuo que ha derrumbado todas esas defensas yoicas y se ha fragilizado para encontrar esa paz esencial, ese vínculo verdadero con lo verdadero, con lo genuino, la naturaleza, con lo esencial. Y obviamente la sublimación igual pues está presente como mecanismo de redención. Ahora, a mí la palabra redención me parece hermosa, me parece muy bella, ¿no? Pero yo creo que revelación es más todavía apropiada, porque tú en la redención, aunque estás pasando de un estado de recalentamiento a un estado de reposo y de curación, creo que la revelación es más importante porque es la toma de conciencia de ese mecanismo, ¿no? Eh, qué tanto participa tu visión en estos poemas químicos de que efectivamente la sublimación que tú haces ahí no es un mecanismo de defensa, sino todo lo contrario, es el derrumbamiento de todas tus defensas yoicas? Ok, que estás tocando al psicoanalista más que al creador, déjame decir los dos. Un poco para que la gente entienda, los que no están familiarizados con el tema del psicoanálisis. eh, la sublimación es una vía, como Freud la entiende, para poder elevar aquello del orden de lo traumático, aquello de lo que no se puede hablar, aquello que no es aceptado socialmente o uno no lo puede aceptar por el dolor psíquico que lo genera y uno lo eleva a un nivel aceptado, tramitable para poder saber hacer con eso. Edgar me está planteando que una cosa es la sublimación y esta sublimación, que Edgar lo dice es bellísimo, como vía de transmutación, como vía de revelación, es una cosa, y están los otros que plantean la sublimación como una forma de defenderse contra la angustia. Eh, yo creo que si hay alguien que le hace frente a la angustia es el artista. Yo creo que el verdadero adalid contra la angustia es el artista, porque hay que saber, y nuevamente Ana María tomó el tema de lo que tú dices, el despojamiento, hay que poner el cuerpo, hay que ponerse uno enfrente de la boca del agujero, del pozo, como decía Víctor Hugo, del pozo sin fondo de la angustia, para poder enfrentarlo y extraer un vuelo, poder resurgir desde allí para convertirlo en otra cosa. ¿Y cómo se hace? Se hace justamente enfrentando, no defendiendo. Y por otra parte, sabiendo hacer con eso, y para poder hacer con eso, algo tiene que revelarse. Revelarse con B pequeña de revelación. Porque siempre toda transformación lleva necesariamente al encuentro con otro nivel, con otra cosa. Lleva un proceso de evolución.
Y ahí es donde tiene que resurgir el ave fénix, ahí es donde tenemos que mostrar el cambio. Para mí el cambio empezó, te cuento, una vez que yo no podía subir las escaleras a mi consultorio, eran 20 escalones que yo tenía que subir. Yo cometí el brutal error de en la segunda quimio acostarme, la quimio se me fue para los pulmones y bueno, mira, tuve un problema muy serio y podía respirar con el 20% de capacidad pulmonar que tenía. Cuando gracias a Dios logró salir de eso, yo vi que nada más podía subir 4 escalones. Y ahí yo me senté en esos escalones y me pregunté, ¿qué hice yo para que me estuviera pasando esto? Asumiendo la responsabilidad, no colocándome en el rol de víctima, porque es donde tú te colocas, utilizas ser una víctima como defensa. Pero cuando tú te preguntas, ¿cuál es tu responsabilidad y por qué te toca vivir esto? Y lo asumes con honestidad, ahí es donde empieza el proceso de transformación. Porque las cosas no nos pasan porque sí, no nos pasan porque sí. Y ahí es cuando uno tiene que hacerse esa pregunta. Entonces esto lleva así a la sublimación como fruto de la revelación. Esto es lo que te... Bello, Johnny, bello. Yo voy a dejar que Ana María haga un cierre espectacular, como los que ella hace, y cierre esto. Pero antes quería, como ella leyó un poema y tú leíste otro, yo quería leer uno y de paso preguntarte quién es ella, ¿no? Hay un poema que tú titulas Ella, la dulce y temida. Aquella tarde después del mediodía, cuando el silencio pesa de calor, cuando el sopor busca la desnudez, la suave caricia me hizo despertar. Nunca he estado más despierto. Abrí los ojos, estaba allí imperceptible, presencia, absoluta presencia. Afuera conversaban, respetando mi sueño, pero yo estaba allí en mi lecho, con los ojos abiertos. Pude ver cómo el aire se hacía mujer, sentada al borde de mi cama, benévola, amable. ¿Quieres venir? Me dijo. La miré dulce, tan dulce, inmensa, su voz cálida. No había oscuridad en el aura que la cubría, ni vestigio de harapos con la que el miedo humano la representa. Los miedos hacen eso, disfrazan. La verdad llega desnuda, cubierta en céfiro encaje. ¿Quieres venir? Me dijo. Buscaba un sí, bastaba un sí, cerrar los ojos. Ella me tomaba en un abrazo etéreo, me deslizaría por un tobogán de terciopelo y todo terminaría. ¿Quieres venir? Preguntó. No, aún no. Este poema es conmovedor. Obviamente mi interpretación es abierta y me imagino que los que lo escuchan también. Pero ¿cuál es tu vivencia? ¿Cómo tuviste esa visión, esa revelación? Mira, unos le llaman la parca, otros le llaman la muerte. Eso, eso fue así. Eso fue así. Eso que dicen que la muerte puede ser algo sumamente dulce. Cuando te viene a buscar, eh, en mi experiencia te lo puedo decir, fue una sensación absolutamente dulce, Y absolutamente dulce. femenina. Fíjate que el nacimiento gira en función de la cualidad femenina de parir. Y tú en este extremo de la vida que está entre el nacimiento y la muerte, retomas el paradigma de lo femenino también como continente, ¿no? Como elemento continente. Mira, ahí hay un elemento continente, absolutamente. Y quizás la respuesta es, tú me preguntas a mí, ¿por qué salí yo de allí? ¿Por qué dije no? Y yo te lo puedo decir, lo que a mí me curó fue el amor y la fe, que yo creo que es mucho más poderoso que la medicina. Creo que es la medicina más fuerte. Pero sí, esa fue una vivencia límite. Una vivencia límite, como sé que hay un poema que a Ana María le gusta mucho, que es el de los angelitos. Bueno, Y Anne-Marie,
te dejo al personaje completamente tuyo para que haga el cierre de esta maravillosa entrevista. Fíjate cómo te fuiste a al romancero español. Vi entrar señora muy blanca, muy más que la nieve fría. ¿Por dónde has entrado, amor? ¿Cómo has entrado a mi vida? Yo que ese es el romance del enamorado y la muerte, ¿no? Porque la muerte se presenta así, ¿no? Y si uno se enamora de ella o ella se enamora de uno, pues ocurren cosas. Mira, en este libro que a mí me encanta, que se llama El sentido de la enfermedad, de Jan Shinoda, ella habla de la quimioterapia como un ritual, ¿no? O propone vivir la quimioterapia más allá de la técnica, la propone vivir como un ritual, que el tiempo de la quimioterapia es un tiempo sagrado, que de alguna manera induce esa transformación y esa pregunta que tú te haces, em, esa pregunta fundamental, ¿no? Que es, ¿qué tengo yo que ver con esto, ¿no? Es decir, cuando intentas ponerle nombre. Yo estoy tratando, tengo un problema técnico aquí porque estoy tratando de abrir tu poemario porque quería leer, si tú lo puedes leer incluso mejor para ¿Cuál? cerrar, ¿Cuál? porque es algo, el del sueño, que está en la página 48. Déjame buscarlo. Es algo que nos compete porque vivimos de los sueños, ¿no? Y en ese sueño tuyo terminas, que creo que es una buena manera de cerrar lo que hemos venido conversando, termina ese sueño con el proceso de nombrar, ¿no? Sí. Ujú. A Sí, mí, aquí lo se tengo. me- ay, si lo puedes leer, me encanta ese sueño. Camino en un rectángulo infinito, alzo la vista, abiertos dos nobles cortinajes. Surge una voz de mujer brotando desde la hondura. Ven, entro. Hay flores azules, quizás multicolores. Levanto la mirada. Ante mí un felino, grande, pequeño, no lo sé. Una mano leve lo acaricia, develando en el cráneo su nombre. Y ese es el que lleva al despertar, revestir la blanca coraza, despojado de pasado, con mil preguntas, asumo la vida. Qué ¿Te das belleza. cuenta cómo hay una continuidad perfecta entre el sueño y la vigilia y cómo el sueño da la opción de nombrar a ese pequeño felino que de alguna manera es la fuerza vital, ¿no? Bueno, hay un elemento arquetipal total, porque ese felino aparece y aparece además con un símbolo. Aparece Claro, claro. un Y símbolo. aparece también la dama blanca, igual que la nieve fría, Ujú. La diosa la que tú, blanca. La diosa blanca, dice. ojo, porque hay distintas acepciones de la diosa blanca. Exacto. Pero bueno, hablaste con esa dama tan blanca y saliste transfigurado, saliste de ese túnel, ¿no? Exactamente. Exactamente. Escribiendo poemas químicos. Escribiendo poemas químicos, exactamente. Bueno, que es una invitación es prácticamente una invitación alquímica a la transformación. Creo que no necesariamente hay que Aprovecha para probar. invitar, Johnny, aprovecha para invitar la próxima aparición de tu libro, un Bueno, libro extraordinario. para eso necesito que hable mi editor, porque él es el que le toca, por Diosa Blanca, mencionar cuándo aparece. Bueno, ya está en el Rubedo. Y está en el... Eh, ya, ya está con forma. De hecho, esa imagen que está ahí, que es una fotografía intervenida de Susan Graham, una gran estudiosa del alma y de la psique y de la alquimia,
incluso tiene un epígrafe, un colofón, esta foto de ella misma, extraordinario. Entonces, a los escuchas, a los amigos, queridos, muy próximamente va a salir el libro, este, va a ser bautizado creo que en el Buscón, que ya tiene incluso más o menos una fecha reservada. Y para el Este, 12 de septiembre. exacto, de manera de que vamos todos a entrar en un modo de compartir este viaje de iniciación que Johnny nos plantea en esta maravillosa transmutación alquímica del alma, ¿no? Entonces, bueno, Johnny, sí, despídete, cierra. Bueno, gracias. Ahorita se sale el anfitrión de Cultura Mondis. Gracias a ustedes dos, de verdad que. Pero quisiera leer algunas cosas que pusieron acá que me Dale, dale. pareció interesante. Iris Oh, Rojas ajá, ya. dice, la piel, el sistema nervioso central y el sistema endocrino límbico salen del ectodermo, la capa externa que es la más profunda. La palabra y las emociones están relacionadas al nacer embrionario. Ujú. Fíjate lo que estábamos, cómo lo sostiene Sí. el cuerpo. Luego, bueno, Carmen Verde habla de una gran respuesta tuya, Johnny, como todas tus respuestas. Magnífico ese poema, dice Cristian Dimitriades. No sé a cuál se referiría, pero todos han sido maravillosos. Kaufman también dice maravilloso, excelente. Ana Fioravanti, Graciela Kisser, gracias, Johnny, Anita y Edgar. Y bueno, déjame ver, gracias por este encuentro estupendo, dice Gaby Kisser también. Atentos a la publicación, Yolimar Delgado, Trudy, nuestra amadísima Trudy, excelente, amigos queridos. Un lujo que teníamos aquí a Trudy. Imagínate tú. Alfredo Herrera, las gracias. A la sacerdotisa, nada menos que teníamos aquí a la sacerdotisa, Johnny. Bueno, Mira, qué y maravilla. Alfredo Herrera que también agradece. Oye, qué bueno. Dice, la pregunta no es por qué, sino para qué, eso es correcto. Esa es la gran pregunta, el para Claro, qué, ¿no? esa es la gran pregunta. El Tú sabes, sentido, tú sabes que eso es una de las cosas que yo siempre trato de que la gente comprenda, que Freud decía que a él no le importaba el por qué, y eso es una cuestión sorpresiva. Él decía siempre, lo importante es el para qué, el por qué claro. le interesa. De verdad que, bueno, gracias a Ana María y Edgar, que ustedes han sido una piedra fundamental para que Poemas Químicos salga a la luz. De verdad que mil gracias. Y bueno, y a todos ustedes que están con sus lindas palabras, René, Carmen, Trudy, todos, eh, de verdad que esto ha sido un proceso, sí, es un proceso de transformación que todavía me toca. Poder, como Edgar dijo al principio, eh, los que me conocen saben que para mí no, la poesía no era algo que me atreví a mostrar. O sea, lo hice en aquella ocasión porque Rafael Cadenas me empujó prácticamente y de niño porque mi madre se empeñó en causar el, el espíritu de escritor. Yo le doy a mi madre fundamentalmente ese amor a la poesía. Pero después digamos, de posgrado, ya cuando se entra en el remolino del día a día y de la profesión y del crecer, a veces uno tiene que poner el hemisferio derecho a un lado y quedarse nadando sobre el izquierdo. Pero bueno, como muy bien lo dijiste, Edgar, ya en este momento de mi vida, volver a la poesía es un volver al inicio y el volver al inicio es es un volver a nacer y darle a mi vida un nuevo sentido. Bueno, ese día naciste porque el encuentro con la muerte es de alguna manera un encuentro con la madre también, ¿no? Entonces, Mm. Mira, ahí volviste a nacer, ¿no? Carmen Verde dice algo muy interesante, que es que Cuerpo de Ámbar, tu primera novela, es un largo poema. Yo estoy de acuerdo porque yo la leí y no solo es un largo poema, Carmen, es un largo poema erótico, de alto erotismo.
Bueno, Carmencita me acompañó en ese proceso con Cuerpo de Ámbar. Ella estuvo dando la pelea conmigo y me apoyó bastante. Pero sí, Cuerpo de Ámbar eh, es lo que Edgar me enseñó, horizontalizar el poema. Y quizás, ve, la poesía siempre está presente. Así es. Vale. Bueno, un abrazo a todos Muchísimas y gracias. para el próximo es con Federico, ¿no? Ajá, Federico, los invito nos invitamos a nuestro próximo encuentro que va a ser muy, muy interesante con Federico Pacanins. ¿Cómo se llama el título del libro de él? ¿Cómo es el título del Edgar? Tancas, pero además van a venir muchos más, porque, por ejemplo, Carmencita, no veo a Luis Gerardo ahí, Carmen Verde, Carmencita, querida, dile que se vaya poniendo al bate, y bueno, y tú también, y aquí en este espacio Cultura Mundis hay espacio para Tutti Mundis, Es- entonces vamos Exactamente. a, vamos a, Cuando Ana María regrese de viaje, prepárense porque vamos con todos. Alfredo, escucha, ¿no oíste? Bye. a- bueno, Alfredo, todo, Gisela, que anda por aquí también, o sea que esta cultura mundis se está convirtiendo en un centro de confluencia maravilloso, Johnny, gracias por tu generosidad, gracias por tu gestión espiritual, porque yo digo que el espíritu también necesita no solo contemplación, sino gestión, actividad, creación. La creación es movimiento, es dinamismo y todos los que están aquí hoy presentes son obviamente seres especiales que participan, entienden y se dejan penetrar por ese espíritu de la poesía que, como tú bien decías, es general. Entonces, bueno, buenas noches para todos. Vamos arrancando con toda esta serie. Un abrazo, ¿ah? Gracias a todos. Hasta la próxima.